Vascular en los últimos días, bueno, han florecido una cantidad de artículos que hablan de la relación entre el COVID-19 y los ataques cardíacos. Doctor Lamelas, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Todo bien? Bueno, hay una relación entre el COVID y el ataque cardíaco, porque en las redes, digamos en general, cada vez que se da, y sobre todo casos notorios de deportistas, se lo atribuye a la vacuna. Bueno, en la relación entre COVID y la pandemia en sí, más allá Ujú. del COVID, infarto fue muy compleja. Al principio, ni bien empezó la pandemia, sucedió un fenómeno que nunca se vio, que se aparecieron los infartos. Básicamente los pacientes dejaron de consultar, los infartos probablemente sucedían, pero sucedían en domicilio. Los pacientes no consultaban por miedo a la consulta, por lo tanto hubo una reducción de los infartos. Después, a medida que la pandemia avanzó, los contagios subieron, vimos muchos cuadros de infartos agudos, probablemente relacionados al COVID. Bien, el COVID se cree, o hay evidencia que sostiene que causa coágulos, ¿no?, en el Ujú. cuerpo, y muchos de los infartos eran causa, o mejor dicho, empeorados por el tema del COVID. Las arterias no estaban tapadas como habitualmente lo veíamos, sino como muy tapadas. Eso, vimos varios casos, los médicos que hacemos estos procedimientos, vimos muchos pacientes con muchísimos coágulos en el corazón y pulmones y otras arterias, más de lo habitual, y causados por el COVID agudo. Ahora, la publicación que hace poco salió en los medios tiene que ver con que también se ha demostrado que el COVID no solamente causa infartos en agudo, sino también infartos tardíos. A partir del día 30, después de tener COVID, también un incremento del riesgo de infartos. Este incremento de riesgo no es algo terrible, no es algo que va a impactar al sistema de salud y demás, pero es probablemente cierto que los pacientes después del día 30 de un COVID tengan entre un 50 y 60% más chance de tener un infarto comparado a pacientes que no tuvieron COVID. Y esto definitivamente se suma a una larga lista de efectos adversos del COVID. Ajá. Y digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Si hay una persona que ya tenía una situación preexistente, cualquiera fuera en relación a su situación cardíaca, el COVID puede ser un disparador más fuerte. Para alguien que no lo Definitivamente. tuviere en una proporción que pudiera afectarlo, ¿corre igual, de igual modo? Bueno, definitivamente sí. El infarto, a diferencia de lo que la gente en general cree, las arterias del corazón se tapan y causan un infarto. El problema es que la mayoría de la gente piensa que la arteria se va tapando de a poco. Pero muchos de los infartos que vemos hoy en día son arterias que el día anterior lucían normales. Ujú. Bien, y había una capa de colesterol acumulada en la pared, la arteria, y por alguna razón se rasgó esa pared un poquito, de ese tubo que es la arteria que lleva sangre al corazón, y se tapa de golpe por un coágulo, que ese es el típico infarto. Lo que quiero decirte es que muchos pacientes que sufren infarto inducido por lo que sea, por estrés, por COVID, por cualquier cosa que gatille el infarto, no eran necesariamente personas muy anormales. A veces sí y a veces no. Para darte un ejemplo, de los pacientes que nosotros estudiamos con cateterismo, en el momento agudo del infarto, donde vemos que la arteria está tapada, más o menos en 1 de cada 3 no tiene ninguna otra obstrucción. Es la única obstrucción. Lo más probable es que esa obstrucción no se generó con el tiempo, sino que simplemente fue algo agudo, se tapó de golpe. Entonces, definitivamente, si bien los pacientes con antecedentes son los de mayor riesgo, Ujú. pacientes que son presuntamente sanos, perfectamente pueden también sufrir un infarto, y gatillado por COVID o empeorado por el COVID. Claro. Bueno, obviamente esto debería generar razonablemente una alerta sanitaria importante, ¿no? Vos sabés, a ver, ¿cómo decírtelo? Quizás el incremento de infartos por COVID no se estima que sea tan grande, porque quizás hay un aspecto, llamémosle, epidemiológico que también es bueno quizás explicarlo. Una cosa es el incremento relativo de eventos, por ejemplo 50-60%, y otra cosa es lo absoluto. ¿Qué quiero decir? Si el riesgo de una persona de sufrir un infarto en un año es de 1%, y se incrementa un 50%, solamente de 1% a 1.5%. El sistema de salud básicamente ni se mosquea, a pesar de que incrementa un 50%, porque en términos absolutos es solamente medio punto porcentual. Los
los centros de salud, el sistema de salud en general, se basa por la saturación del sistema, llamémosle, o el impacto en la gente, son términos absolutos. Si a una persona le incrementa 0.5% absoluto algo, por más que sea 10 veces más de lo habitual, no le impacta demasiado. Y lo mismo pasa con las vacunas. Fíjate, las vacunas, si yo te digo, las vacunas causan, por ejemplo, miocarditis, por ejemplo, de Pfizer, la respuesta es sí. Ahora, el incremento absoluto comparado a los no vacunados es 0.0005%, comparado a la miocarditis que causa el COVID de por sí, que es el 3%. Por lo tanto, es sustancialmente más probable que te agarre una miocarditis o un impacto cardíaco por COVID que por vacunas. Aún así, el impacto que tiene ese número en la gente lo saca del lugar. Que comparado a no vacunarse será varias cientos de veces peor con vacuna, pero es un número absoluto muy pequeño. Quizás fue un poco confuso, pero en líneas generales algo puede incrementar su 50 o 60% relativo, como en este caso, que parece ser algo alarmante, pero si uno lo baja después a los números reales en términos absolutos es muy pequeño. En otras palabras, muy pocos pacientes, lo que vemos hoy en día con infarto, son post-COVID, una gran minoría. Bien, de todas maneras, COVID causa infarto, empeora el infarto, incluso el agudo y el tardío. Nada para preocupar al sistema de salud, pero para tenerlo en cuenta, para tomar la decisión si vacunarse o no, y tomarlo en cuenta también para tomar las medidas de reducir el riesgo de COVID. Claro. Bueno, en rigor, me parece que la consideración general que podemos hacer al respecto de esto es que hay que retomar la práctica de los controles, ¿no? Hay que recuperar la dinámica de hacerse los controles como corresponde. Sí, definitivamente. Cuando desaparecieron los pacientes, al principio de la pandemia, vimos muchas enfermedades que llegaban de manera tardía, que en una época normal se hubiesen tratado exitosamente con controles. Luego vimos que los pacientes volvieron a los controles, pero obviamente no todos. Yo sigo viendo gente que hace ejercicio en su balcón, por ejemplo, hoy en día, en la ciudad. Por lo tanto, hay gente que definitivamente no volvió a los controles, y en los últimos 20 años Argentina redujo entre un 15 y un 30% de la mortalidad cardiovascular, lo cual es muchísimo, y eso fue a expensas de controles y tratamientos efectivos. Si la gente no se controla, definitivamente vamos a seguir viendo pacientes que llegan tarde. Sí, yo ahí veo un factor adicional, que es lo que voy a hacer es comentar, es una apreciación empírica nada más, ¿no? Yo noto como, lo veo mucho en la calle, noto que hay más gente fumando en la vía pública que la que veía antes de la pandemia, como una especie de lectura de, bueno, ya está, si me voy a morir, ¿qué me va a hacer un cigarrillo más, un cigarrillo menos? Bueno, no tengo datos para avalar o refutar o justamente dar la razón respecto a esa observación, pero una posible explicación puede ser el incremento del estrés y demás. Estamos sufriendo una crisis económica profunda que mucha gente lo está sufriendo, inflación y encima una pandemia. O sea, no me sorprendería que las tasas tanto de obesidad como de tabaquismo incrementen. De hecho, al principio de la pandemia, todo lo que fue obesidad incrementó, el tabaquismo, yo que tenga entendido, no incrementó de manera sustancial, pero puede ser probable que lo que usted observe sea real. Sí, por eso dije, con todo cuidado, que es meramente una apreciación empírica. Soy alguien que no ha fumado nunca en su vida, me molesta el tabaco desde cualquier lugar y observo y veo, no sé, a lo mejor un día hacen una encuesta y dicen que no es así, pero digo, esto es una percepción que tengo y lo vinculo a todo esto, ¿no? A ver, yo ayer a la mañana salí relativamente temprano, me iba cruzando con mucha gente que venía sola y toda la gente llevaba barbijo, ¿no? Sí, me parece que hay impactos emocionales que van a tardar mucho en revertirse, o quizás no sé, capaz que no se revierten nunca, qué sé yo. Sí, la verdad que es difícil saber qué va a suceder. Hubo mucho pánico que se generó, sobre pánico por momentos, o sea, por demás, pero era simplemente algo desconocido, no sabíamos cómo iba a evolucionar todo esto. Podría haber sido mucho peor la pandemia, me refiero a los contagios y las muertes. Hoy en día contamos con un virus que es mucho menos virulento, o sea, menos agresivo. Contamos también con gente que ya está muy inmunizada, sea por la vacuna o por contagios. La verdad, la pandemia poco a poco va desapareciendo, pero algunas pandemias terminan porque el virus desaparece, entonces la gente vuelve como a la normalidad, y algunas pandemias el virus se forma parte de
de nuestras epidemias habituales, por ejemplo el H1N1. Claro. En el 2009 fue una gran pandemia y después el virus circula hoy todos los días y la gente ni se entera. Y en su momento fue un problema para el sistema de salud. No fue lo que fue el COVID porque fue mucho más prolongado, pero yo en ese momento estaba haciendo la residencia de medicina interna y te puedo decir que sí, que fue un gran consumo de recursos, mucho más de lo habitual. Pero obviamente no solamente como hace influenza o invierno, en cambio este virus parece que vino para quedarse. Sí, es parte también de la larga historia de la humanidad, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de todo esto es que el tema se trató como si nunca hubiera ocurrido. Eso me ha llamado muchísimo la atención realmente. Porque bueno, desde la peste justiniana, de la cual solo hay registros sin evidencia científica, en definitiva, por la era en la que ocurrió, hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, está el caso de lo que se llamó gripe de Hong Kong en los 70, que prácticamente ni tuvo registro. Hasta cuando uno hace un searching cuesta encontrar registro de eso. Pero bueno, estamos en otra era con una intercomunicación maravillosa, pero que también genera estadios distintos. Le agradezco enormemente el tiempo que nos ha dedicado y la ilustración. Muchas gracias. No, gracias a usted, José Luis, saludos a todos. Bueno, al doctor Pablo Amela, cardiólogo del ICVA, seguimos nosotros en un minuto, yo te voy a dar un anticipo. Esto